Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio de entrevistas el lunes, y los lunes contactamos con nuestro compañero Juan Ángel Saiz, compañero de cartelera de bandas sonoras y de Cinema Filmovert, para hablar de cine y de estrenos. Juan, buen día, buenos días. Muy buenas. Muy buenos días. Vamos a hablar de cine, de estrenos. Hoy estábamos viendo en algún medio los cines Metropol. ¿Los conoces o los conocías, Juan? ¿Cine Metropol o el Cine Metropol? Cine Metropol. Un sí, cine... Claro, toda la vida. Sí, se está organizando una plataforma para intentar salvar aunque sea el edificio. No, el edificio, claro, ya no queda más. Pues no lo había leído. Metropolidor eran cines de reestreno de hace mucho tiempo y finalmente eran de la misma empresa, se quedó solo el DOR, que hace programas dobles y que son un poco el sitio al que la gente, pues seguramente que tiene un poco menos poder adquisitivo, acude porque es un programa doble a precio reducido y normalmente hacen una buena selección. No sé el Cine Metropol qué posibilidad tendría en este momento para volverlo a poner en funcionamiento, porque estamos en una época complicada. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, ha habido muchas acciones de ese estilo en toda España y una de las cosas que han hecho es crear socios de manera que al final se ha buscado una programación en la que hubiese un cine de estreno una vez pasado ya el momento del estreno en las salas tipo ABC Bar o Abel, y luego también recuperar películas antiguas, porque cada vez hay más disponibilidad de este tipo de películas que muchas veces en los cines, digamos, potentes de estreno, pues pasan un poco desapercibidas. Pero yo no sé hasta qué punto hay espacio para eso, porque fíjate que los cines Aragón, que eran 4 salas, pero tenían en funcionamiento solo una parte de ellas y además a determinados horarios, quisieron hacer algo parecido y no les funcionó. Yo creo que además perdieron mucho dinero. Entonces es complicado, ¿eh? Yo pienso que en este momento es complicado. Incluso diría que se presta más una sala tipo Los Aragón que no una sala más grande, porque de alguna manera hay que ir a salas pequeñas en este momento. Lo que ocurre es que también, bueno, un poco situar a la gente, en este momento tú reabres un cine que lleva muchos años cerrado. Lo primero que hay que hacer es cambiar el proyector, porque ahora todo es digital, ya no es analógico, eso cuesta dinero. Las butacas, pues probablemente se habrán quedado obsoletas. Hay que cambiar todas las butacas, son caras. Y luego hay que acondicionar el local, seguramente la pantalla, si has cambiado todo eso, a lo mejor hay que cambiarla también. El dinero, ¿eh? Hay que tener mucho dinero. Sí, no, Yo, yo, yo yo supongo cuando la sea millonario... plataforma estaba más por salvar, digamos, lo que es el edificio y, por lo que leo, convertirlo en un espacio de memoria, porque estoy leyendo que la historia de estos cines viene de lejos. Desde la Segunda República estoy leyendo que se crea el Comité Ejecutivo de Espectáculos Públicos controlado por los sindicatos CNT y UGT y que por ahí ya estaba. Supongo que es, por lo que estoy leyendo, es conservar, digamos, el espacio porque quieren hacer un hotel, entre otras cosas. ¿Dónde está Bueno, es que estando en una zona más o menos céntrica, ¿cómo no? El turismo forever es el gran negocio de nuestro país, nos va a salvar la vida a todos. El problema es de dinero siempre. Yo cuando sea millonario, que lo pienso ser en breve, me dedicaré a ese tipo de cosas, a salvar edificios y a dedicarlos a espacios de cultura y ese tipo de cosas. Faltan unos meses. Vas a ser un millonario bueno. Entonces... Voy a ser un millonario estupendo. Las contribuciones, yo creo que ya puedo dar la cuenta corriente para que nuestros oyentes y quien quiera vaya haciendo contribuciones, porque va a ser a base de contribuciones como me voy a hacer millonario. Que trabajando creo que no sale. Yo no conozco a ninguno que se haga millonario trabajando, Juan. En fin. Bueno, vamos a hablar de lo nuestro, que si no se nos va el espacio. Estrenos esta semana, ¿tenemos algo destacable, Juan, o seguimos esperando a que lleguen Bueno, los...? ha habido un poco de todo. Sí que ha habido un intento de sacar algunas películas comerciales. De hecho, las adelantaron al miércoles en vez de estrenarse el viernes, cosa rara. Allí aparecía pues una película esperada, Un lugar tranquilo 2, que se anunció pues hace ya muchos meses en medio de la pandemia y se fue retrasando. Hay que recordar que Un lugar tranquilo, la primera entrega, pues funcionó muy bien, inesperadamente bien, porque era una película pequeñita en la que veíamos a una familia que se dedicaba a intentar salvar la vida de unos seres extraños
que tenían un oído súper desarrollado y que debido a ello lo que suponía para la vida cotidiana de esta familia pues era tener que vivir sin hacer ruido, sin poder hablar prácticamente. Y bueno, era una película, una propuesta diferente dentro de un cine fantástico, terror, que estaba bien. Esta segunda entrega sigue por las mismas líneas, en una pauta similar. Lo que hace es retraernos o retrotraernos hasta el día 1, en donde comenzó esto, porque en la primera entrega veíamos a partir del día 80 y tantos, iban marcando los días y cómo iban pasando las cosas. Y aquí, bueno, pues teníamos eso, la situación de ver qué nuevas cosas podían ocurrir con esa familia. Está curiosa, mantiene yo creo que buen nivel con respecto a la otra, cosa que es difícil, y yo creo que se deja ver bastante bien. En cualquier caso, no ha entrado bien en taquilla. El otro Guardaespaldas 2 es también una segunda entrega, como dice el propio nombre y el término 2 que viene después. Es una película en tono de comedia, disparatada, ridícula, absurda, que tiene el mejor reclamo o el reclamo principal en los intérpretes principales, Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek, incluso Antonio Banderas en un papel secundario, y Morgan Freeman. La película no vale nada, es una estracanada absoluta, no tiene prácticamente ningún interés y sigue las pautas de la primera entrega que yo ya había olvidado y que gracias a esta pues hemos tenido que recordar un poco. Y el mismo miércoles estrenaba una película, digamos, más de cine de autor, El poeta y el espía, que nos hablaba de lo que ocurría en Italia en la década de 1930, exactamente entre 1936 y 1938, que suponían la consolidación de Mussolini y del fascismo en la Italia de la época, el inicio de la relación o del acercamiento más próximo con Hitler e incluso la intervención en la guerra de España. Y bueno, todo eso lo vemos desde la óptica, desde la perspectiva de Gabriele D'Annunzio, uno de los escritores fundamentales italianos, muy conocido en aquella época y que estaba un poco apartado de la vida cotidiana viviendo en un pueblo. Y que de alguna manera también inspiró todo lo que es la ideología fascista y tenía buena relación con Mussolini hasta que empezó a distanciarse de él. Y cuando comenzó a distanciarse de él, pues lo que hicieron fue ponerle pues, un espía, por decirlo de alguna manera. Gabriel D'Annunzio es un tipo muy particular porque aparte de escritor, poeta, intervino en la Primera Guerra Mundial e incluso montó una especie de república independiente muy especial en un pueblo, en una población. Y bueno, es un tipo curioso. Yo creo que todo lo que sea saber un poco más de él está bien. El único inconveniente es que la película se hace muy pesada. Es una película lenta, lenta, lenta y se hace muy pesada. Algo similar ocurre a otra película, esta vez inglesa, que se titula El inglés que cogió la maleta y se fue al fin del mundo. A priori también una película interesante, con Timothy Spall como protagonista, un actor que en general nos gusta, aunque últimamente lleva una trayectoria de películas pesaditas que, en fin, se resienten cuando las estás viendo y dices, oh. El otro día Pablo decía, yo creo que voy a empezar a ponerle una X a todas las películas de Timothy Spall. Bueno, tampoco es eso, ¿no? Ha hecho muy buenas películas, pero últimamente ha elegido algunas que son un poco plomizas. En esta ocasión lo que vamos a ver es la historia de una pareja, desde que son jóvenes, porque se van haciendo insertos de esa pareja joven, hasta que ya no los encontramos con una cierta edad. Y lo que va a ocurrir es que cuando la esposa muere, el marido inicia un trayecto, un camino que le va a llevar del norte de Gran Bretaña, de Escocia, hasta el sur, hasta lo más remoto del sur, hasta ese fin del mundo que se cita en el título en castellano, porque el título original es El último autobús. Y lo que va a hacer es hacer ese camino en autobús, yendo de autobús en autobús recorriendo toda Gran Bretaña. Es una película curiosa. Lo que pasa es que también es muy lenta, muy pesada y previsible incluso. Pero tiene elementos interesantes, porque nos habla del dolor, de cómo ese dolor que se puede producir por una pérdida es difícil de combatir y cómo todo eso repercute sobre las personas y marca prácticamente todas sus vidas. Y también interesante Lola, una película que viene desde Bélgica. Más interesante incluso que las dos anteriores, diría yo, aunque también es un poco lenta y desde ese punto de vista se hace un poco pesada y es también previsible. Lola es la historia de un chico joven, tendrá 17, 18 años,
que en realidad está esperando para operarse porque quiere convertirse en mujer. Pero ha tenido una vida complicada porque su padre no aceptó para nada esa situación, lo tiró de casa y desde entonces ha ido viviendo en albergues, en sitios de lo más variopinto, y lo que va a ocurrir es que se va a producir una aproximación de nuevo a su padre debido a la muerte de la madre. Con esto lo que hace la película es buscar un punto de apoyo para reflexionar sobre lo que ocurre con las personas que quieren cambiar de sexo, que no es un capricho, sino que desde que eran muy pequeños o jóvenes tienen muy claro que en realidad están en un cuerpo que está equivocado, nacieron con una mentalidad determinada, sean hombres o mujeres, pero en realidad el cuerpo es justo lo contrario, y que se encuentran pues con una situación social, incluso familiar, bastante adversa. En este caso, motivada sobre todo por la incomprensión del padre. Desde ese punto de vista, la película ofrece reflexiones interesantes. Lo que ocurre es que va a parar a terrenos bastante comunes, a cosas que ya conocíamos con anterioridad, que hemos visto en otras películas, en otros documentales, y sobre todo que, debido pues, posiblemente a eso, se hace un poco pesada. Evidentemente todo esto no es nada comparado con otras películas de las que se han estrenado. En un barrio de Nueva York es un musical que adapta un musical de Broadway que ha funcionado por lo visto bastante bien, de ambiente latino y tiene música latina, también música de hip hop. Es un musical atípico, con algo de contenido en torno a esa vida en un barrio un poco marginal, pero al que le falta un punto. Y desde luego a mí, por el tipo de música, no me ha hecho conectar bien con las canciones. Es una pena, porque de alguna manera, bueno, estás esperando que aquello sea un poco mejor y, y no, acaba de no funcionar del todo. Ya digo, es que te quedas con un cierto dolor, ¿no? De vaya, que quisieras que funcionase mejor, vaya, porque esperarías un poco más, una zona más reivindicativa, algo parecido. Algo similar ocurre con Entre perro y lobo, una película cubana de corta duración que a priori parecía que estaba bien. Vemos a tres antiguos guerrilleros que lucharon en Sierra Maestra, que han estado también en algunos países fuera de Cuba luchando, en Angola concretamente, y que les vemos por la selva. Pues vamos a entender luego que no están en la selva de Angola, sino en Cuba, y que están un poco reproduciendo lo que fue esa etapa en la que estuvieron en Angola o en otros sitios. Se ofrecen algunas reflexiones sobre lo que fue la Revolución Cubana, sobre lo que fue la intervención en países extranjeros como Angola, pero se queda muy corto, muy corto. Es una pena porque estás también ahí padeciendo todo el tiempo, diciendo, jolín, ¿por qué no funciona? ¿Por qué no lo han hecho de otra manera? ¿No? Porque esto resulta absolutamente plomizo, dolorosamente plomizo, ¿no? Y al final, nada, te quedas muy lejos de lo que realmente era esperable, de lo que estabas deseando que fuese la película, ¿no? Y algo parecido ocurre con Queridos Vecinos, una película italiana que también venía a priori con buenas referencias y que nos ofrece un poco unas pinceladas sobre la vida en un barrio. Estamos viéndolo desde el punto de vista de niños y de las relaciones que se producen entre niños de distintas familias, de distintas clases sociales. Sería interesante como punto de partida para hacer una reflexión sobre lo que es la sociedad en la que vivimos, pero luego se pierden cosas muy raras. Voy a poner un ejemplo porque no quiero tampoco describir mucho de la película. Pues en una de las casas montar una piscina de estas hinchables, de estas de plástico para el verano, pues estamos en verano, los niños se bañan, tal, no sé cuántos, pero de repente le da un arrebato al padre porque la hija ha cogido piojos y de repente dice, o sea, se le mete en la cabeza que ha sido por la piscina porque han llegado otros niños y por la noche lo que hace es pinchar su propia piscina y reventarla y luego por la mañana echarle la culpa a los gitanos. Es raro, es todo un poco así, te quedas como descolocado diciendo, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no va esto un poco mejor? Estás como deseando que aquello funcionase, pero no funciona, ¿no? No sé, eh, es una película extraña, ¿eh? Desde ese punto de vista tampoco podemos recomendarla, aunque tiene elementos curiosos. No, tampoco me extiendo más que no quiero estropearlo. Y finalmente también se ha repuesto la escopeta nacional de Luis García Berlanga, nada menos. Una escopeta nacional que es sobradamente conocida,
que se repone pues aprovechando el centenario del nacimiento de Berlanga con todo lo que se ha dicho, se ha puesto en televisión, documentales, películas, etcétera. Yo creo que Berlanga siempre está bien para volverlo a revisar, es magnífico, pero quizá esta película llevarla al cine y que la gente tenga que pasar por taquilla con lo vista que está, no sé hasta qué punto va a suponer, bueno, o va a tener capacidad como para aguantar en taquilla. Yo creo que no va a tener público. Pero en cualquier caso yo se la recomiendo a la gente y además para verla en cine estupendo porque en pantalla grande gana muchísimo. Es una película curiosa, hay que recordar que tiene algunos de los planos secuencias más largos de toda la filmografía de Berlanga, hay uno que dura como 11 minutos y que el propio Berlanga decía que es uno de sus mejores planos secuencias y planos en general porque está muy bien planificado. Es un momento en el que vemos al protagonista, ese vendedor de porteros electrónicos, deambulando entre las autoridades intentando hablarles de su problema. Y desde luego lo que tiene son momentos de guión magníficos, como ese instante en el que un político le dice a este empresario catalán, dice, porque usted no está implicado en el régimen y eso de, no, 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 yo soy apolítico, de derechas, como mi padre. Bueno, pues esos golpes están muy bien y recorren prácticamente toda la película. Recuerdo también otro magnífico, este de Agustín González, haciendo de párroco, que me parece impagable cuando les dice al rebelde, al hombre rebelde que no quiere ya vivir con su mujer, le grita desde abajo mientras aquel se refugia en la casa, que lo que él ha unido en la tierra no lo separa ni Dios en el cielo. Bueno, pues esos eran los párrocos, los curas de la época, y yo creo que está bien acordarse de todo esto. Recordemos también aquí que Berlanga ideó esta historia de la escopeta nacional que luego coescribió con Rafael Azcona a partir de una anécdota real, y era que muchos de los negocios que se hacían en el régimen franquista se hacían en las cacerías. Los políticos, los ministros, los directores generales eran muy aficionados a la caza y solían irse con todo tipo de gente, empresarios incluidos, y allí se resolvían muchas cosas. Allí se llevaban a sus amantes, como se muestra en la película, y además toda la historia de la película se basa en una historia real que, bueno, llegó a los oídos de Berlanga, aunque no se le dio mucha difusión en la época. Y es que Manuel Fraga, pues en una cacería de estas, por error disparó a la hija de Franco y le pegó uno de perdigonazos en el culo enorme. Le entró el pánico y se escondió, contaba Berlanga, pensando que lo iban a fusilar directamente. Y finalmente Franco lo consiguió localizar, le hizo ir a verle y le dijo que no pasaba nada, hombre, que esto es un accidente típico de las cacerías y que no importaba nada aunque fuese su hija. Bueno, pues eso era una anécdota real en la que se basa Berlanga para luego desarrollar toda la historia de la escopeta nacional. Que como digo, yo la he localizado en el cine ABC Par y que es una película que vale la pena volver a ver. Otra cosa ya es si la gente está dispuesta a gastarse el dinero que cuesta una entrada para ver una película que ya está seguramente muy vista. De todas las películas recomendamos La escopeta nacional y en todo caso del resto de películas quizá Lola es la más interesante. Es una película también que no es demasiado larga, no llega a la hora y media, aunque se hace un poquito lenta. Y poco más. Estaba pensando que qué actual es eso de apolítico de derechas hoy en Sí, día. sí, completamente, completamente. De política nada, de derechas, como mi padre. En fin, la película está llena de frases tremendas de ese estilo, ¿eh? Habría que hacer una antología. Yo, mira, creo que para ahora, para agosto, que cartelera Pablo habrá unas semanas que no está, a ver si la encuentro y soy capaz de sacar los diálogos y hago un montaje para uno de los programas del jueves y nos dedicamos a escuchar fragmentos de la escopeta nacional, que yo creo que estará bien. Ok, y esos diálogos te los fusilamos aquí en la radio también enseguida. Perfectamente, no hay ningún problema. Muy bien, Juan, vamos a dejarlo por aquí. Esta semana, ya no hablando de cine, pero hablaremos de otra película que es el tema de las tarifas eléctricas y toda la que se está liando alrededor de ellas, si te parece. Pues sí, porque además se están diciendo muchas tonterías, fruto del desconocimiento, y yo creo que es bueno pues explicarle a la gente bueno, que lo que está viendo por la radio y por la televisión en general son verdaderas tonterías, que lo único que encubren es que seguimos teniendo una legislación absurda
más en un momento en el que prácticamente, desde hace ya muchos años además, la industria de producción y de distribución eléctrica es un oligopolio con muy pocos operadores que evidentemente pueden hacer lo que les dé la gana. Pero lo explicamos el miércoles seguramente. Sí, esa película sí que la destriparemos, ¿no, Juan? La destriparemos completamente. Un abrazo. Y le explicaremos a la gente que por mucho que quiera lavar al ardor de la madrugada, Sí, va a ahorrar muy poco. exactamente. Sobre todo cuando el precio mínimo está más alto que lo que estaba antes, ¿no? Están diciendo. A ver si es, a ver si es No, una de las tonterías que el está mínimo diciendo. está allá va allá, pero es que no es un problema de ese precio mínimo. El problema es de cómo se fijan las tarifas y no es cuestión ni de que la gente ponga la lavadora automática a las 2 de la madrugada ni de que haga todo lo que consuma más los fines de semana. Es un problema de cambiar el sistema de tarifación, el sistema de calcular esos precios, porque mientras siga yendo a una subasta, estamos a merced de los que controlan esa subasta. Y no tiene ningún sentido cuando en realidad lo que tenemos por delante es una situación en la que hay muchísima más energía de renovables, de solar fotovoltaica y de eólica, que deberían entrar a precio cero a esa forma de tarifación, pero que como luego quien marca el precio final es el último de los que entra dentro de cada hora, de cada día, pues evidentemente con que entre una central de gas y entre a precio de 9, de 10, de 12 céntimos de lo que le dé la gana, no sirve de nada el que tengamos más renovables. Como esto está en manos de poca gente, pues se producen cosas, ya lo explicaremos con más detalle, como que de repente se apagan centrales que entran a precio más barato y entonces la última que entra siempre entra a precio caro. Si ahora además, entre otras cosas, vamos a entrar en la transformación de algunas centrales de gas en centrales de hidrógeno verde, que se nos ha vendido ya con esa etiqueta, pues la hemos hecho, porque el hidrógeno verde es caro, es muy caro. Y además se va a pagar con dinero público, porque algunas empresas como Endesa creo que ya tienen prácticamente concedido el transformar alguna central y les van a dar nada menos que 1.500 millones de euros. Seguro que estaban mejor destinados si se utilizasen, por ejemplo, para hacer centrales de bombeo de agua, por ejemplo, o intercomunicar pantanos o cosas similares, que eso sí que entra a precio reducido cuando entra a horas punta. Pero claro, todo esto incluso es difícil de explicárselo a la gente. El otro día veía por la mañana, no sé qué día era, veía por la mañana un programa en televisión, me parece que era televisión española de hecho, y la gente mezclaba los datos. Bueno, el supuesto experto mezclaba los datos hasta el punto de que alguien le avisó un rato después y dijo, ay, perdón, que he puesto kilovatios y eran kilovatios hora. Pues eso, si los expertos ya no saben ni lo que están poniendo, imagínate los que no son los expertos. Pues de todo esto hablaremos esta semana, el miércoles. Lo que no sabemos aún es la hora concreta. Juan, Muy bien, avisada queda la audiencia. Un abrazo. venga, Salud. un abrazo, salud. Lliure directe Radio Clara, fins ací l'espai de cinema que cada setmana ens ofereix el nostre company Juan Ángel Saiz, company de Clartelera, de bandes sonores i de cinema Film Obert.